Bueno, muy buenas noches a todos y todas, y ya la mayoría de los que están aquí me conocen, hemos estado 2 noches juntos, pero para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Salcedo, me dicen cariñosamente Chacho. De hecho, yo no respondo al nombre de Héctor. Si usted me ve en la calle y me dice Héctor, yo voy a seguir de largo. A mí me dicen Chacho y esa es la forma como mi familia, mis hermanos en la iglesia me llaman. Y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Internacional. Hemos estado aquí, otros pastores de la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana hemos estado aquí. En esta ocasión me tocó a mí y he estado disfrutando de su hospitalidad, de su comida, y he estado también solidarizándome con ustedes con su tránsito y bueno, pues acompañándolo y orando por ustedes en ese sentido. Así que vamos a orar brevemente por la noche de hoy y por lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Señor, en esta noche venimos ante tu presencia, aunque siempre estamos, Señor, de alguna manera rodeados por ti y en tu presencia, pero de manera especial, Señor, queremos disponernos hoy para que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que el predicador pueda ser preciso y fiel a tu palabra en la medida que la expone, que no se aleje de lo que el texto quiere decir, pero que sobre todo, Señor, a los que escuchan, tú le des disposición de corazón de sujetarse a tu palabra, Señor, en la medida que ella es expuesta. Glorifícate, Señor, entre nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a mí me ha tocado hablar en el día de hoy de relaciones saludables y generaciones fuertes. Es un tema general, podemos abordarlo de diferentes maneras. Y yo quería primero, antes de leer el texto en cuestión, pues introducir el tema de las relaciones. Y para ninguno de nosotros es un secreto que los seres humanos somos seres relacionales. El nosotros relacionarnos con otros es necesario para nuestra salud mental, para nuestra estabilidad emocional. La soledad, de hecho, puede resultar fatal para la emoción, la vida emocional y la vida interna de un individuo. Pero a pesar de que las relaciones son importantes, son significativas en nuestra salud emocional, no todos tenemos buenas relaciones. Y la razón de no tener buenas relaciones con los demás, ya sea con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos o nuestros cónyuges, o Dios mismo, es el pecado en nosotros. Hay situaciones internas dentro de nosotros, disfunciones, hay pecados, le llama la Biblia, que nos impiden tener una relación fluida con los demás, ya sea porque nuestros pecados obstaculizan mi relación con otros, o ya sea porque el pecado de los otros obstaculizan su relación conmigo. Y ahí tenemos múltiples problemas. Es muy común tener problemas con la gente. Y usualmente decimos, es que la gente es un problema. Usualmente no nos vemos nosotros como el problema de la relación, sino que le atribuimos el problema al otro. Y yo no sé ustedes, pero yo digo eso con frecuencia o lo pienso. La verdad es que la gente es problemática. La gente es un problema. Nosotros tenemos un dicho allá en República Dominicana que decimos que el único problemita que tenemos en el país, que se lo pudiéramos resolver, seríamos otro país, es el dominicano. Como que si eso fuera poco, o sea, todo lo que somos y todo lo que nuestra cultura es, si fuera resuelto, pues no tendríamos problemas. Pero sí, la gente es problemática, la gente es pecadora. Y la palabra de Dios es un manual extraordinario de relaciones humanas. Es increíble la mucha orientación que la palabra de Dios nos da. Y la razón es que Dios nos conoce a la perfección y nos da principios sobre los cuales nosotros, si le ponemos atención, digamos, pudiéramos tener relaciones saludables, pero cuando no seguimos los principios divinos, los principios de la palabra para relacionarnos con los demás, pues las relaciones se transforman en una fuente de frustración, de dolor, de traición, de preocupación, de resentimiento y de múltiples cosas. Esa es la realidad. El que se aleja de los principios de la palabra y trata de relacionarse como mejor le parezca, pues va a terminar con todas estas frustraciones. En el caso del apóstol Pablo,
Pablo no solamente era un gran teólogo, y lo vemos en sus 13 cartas escritas en el Nuevo Testamento. Pablo era un individuo increíblemente relacional. Pablo tenía una gran capacidad relacional y lo vemos en cada una de sus cartas. Cuando él abre sus cartas, emite muchísimos saludos y en múltiples cartas se despide emitiendo saludos a una multiplicidad de personas. Y hay muchos afectos expresados en sus cartas a diferentes personas. Pablo era un hombre tremendamente relacional y que sabía mantener las relaciones. Y específicamente la carta a Filemón, que es una carta de un solo capítulo, de 25 versículos, trata precisamente de un tema y de él podemos sacar muchísimas lecciones acerca de lo que son las relaciones. Esta carta nos muestra básicamente dos cosas y eso es lo que yo voy a querer exponer en el día de hoy. Primero, ¿cómo es que nosotros debemos relacionarnos con los demás? En sentido general, algunos principios claves. Y en segundo lugar, algunas sugerencias de cómo reconciliarnos con los demás. Porque no importa la calidad, lo bueno que sea mi relación con alguien, yo voy a tener problemas con la gente. Y cuando eso ocurra, entonces, ¿cómo abordo la reconciliación y cómo puedo acercarme a la persona? Entonces, yo quisiera ver, a partir de esta carta, 5 principios de mi relación con los demás. Más específicamente, 5 principios de cómo Cristo en mí debe cambiar la forma como yo me relaciono con los demás. De la misma manera como cualquier otro aspecto de mi vida debe ser alterado por la presencia de Cristo en mi vida, las relaciones es un aspecto más que debe ser alterado para bien en mi vida. Cristo en mí cambia la manera como yo me relaciono. Y quisiera resumirle brevemente de qué trata esta carta. Esta carta a Filemón, que la vamos a leer completa en unos minutos, Pablo le escribe cuando él está preso en Roma. Él se encuentra esperando que lo lleven ante el César. Él de hecho pidió ver al César porque lo iban a matar en Éfeso. Y él dijo, yo soy ciudadano romano, yo apelo al César. Todo ciudadano romano podía, ante una situación específica, apelar a que él tenía derecho a ver el César. Y Pablo era ciudadano romano, estaba preso en Roma, esperando la cita con el César, que duró un tiempo largo, de hecho un par de años, duró esperando esa cita. Y en esa prisión, donde él está en Roma, él conoce a un individuo de nombre Onésimo. Lo conoció por una serie de circunstancias, conoció a Onésimo en esa gran urbe que era Roma. Y Onésimo conoció a Cristo por medio de Pablo. Onésimo se convierte en su relación con Pablo y entonces se acercan, hay un vínculo de afecto y Pablo se entera que Onésimo tiene un problema con Filemón. Qué casualidad de la vida, diríamos nosotros, pero qué diosidencia, que Pablo conocía a Filemón, con quien Onésimo tenía un gran problema. Onésimo era siervo de Filemón, esclavo de Filemón, era siervo, pero aparentemente le había robado a su amo y había salido huyendo y había llegado a Roma, 1500 kilómetros de donde estaba Filemón. O sea, Onésimo no quería ver a Filemón en toda su vida y sucede que se encuentra con Pablo, que conoce a Filemón y es muy amigo de Filemón. Y aquí comienza la historia. Precisamente Pablo, cuando se percata de que Onésimo y Filemón están peleados, están irreconciliados, Pablo se da la tarea de reconciliar estos dos individuos. Y nos enseña muchísimas cosas entonces de cómo nosotros debemos abordar las relaciones. En este intercambio que Pablo tiene con Filemón, sucede que Pablo entonces le escribe una carta a Filemón y se la manda con su enemigo Onésimo, para que Onésimo la lleve. Increíble. Y en esa breve carta es que están contenidos los principios que yo quisiera discutir con ustedes en el día de hoy. Vamos a leer la carta, Filemón, capítulo 1, es el único capítulo que tiene. Vamos a leer 25 versículos y hay que leerla completa para uno percatarse del sabor, del tono de la carta. Y de ahí luego vamos a extraer algunos versículos que nos van a dar nuestro mensaje de hoy.
Dice así el versículo 1, carta a Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Brevemente, anoten, fíjense lo caluroso que Pablo es en su saludo. Pablo saluda a Filemón, saluda a su esposa, le dice que está escribiendo junto con Timoteo, saluda a toda la iglesia. Esta cordialidad, amabilidad, esta relación calurosa de Pablo con la gente es algo a notar. Cómo Pablo aprecia, valora, afirma su cercanía con Filemón. Seguimos leyendo en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepara mi alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Esta carta, escrita por un preso, en las condiciones que Pablo está, llama la atención de principio a fin. Este es el preso más cordial que yo he visto en mi vida. Este es el hombre que más amabilidad tiene estando preso, que uno puede... O sea, ¿cómo emana un gozo así estando en las condiciones que él está? Y cómo este hombre habla tan cordialmente, tan amorosamente a este amigo Filemón, que tiene tiempo que no lo ve. Es interesantísimo, llama muchísimo la atención cómo el corazón de Pablo ha sido moldeado por el evangelio y por el amor de Jesucristo, a tal punto de expresarse de esta forma, estando preso en las condiciones que él está. Y lo primero que nosotros vemos aquí, y a lo cual quisiera hacer alusión, es que Cristo en mí, Cristo en Pablo, me da un nuevo interés y un deber de involucrarme en la vida de los demás. Si hay algo a lo que nosotros le huimos, es a involucrarnos en la vida de los demás. Fíjense cómo el versículo 8 al versículo 10, Pablo le dice a Filemón, y me voy a tomar la libertad de leer algunos versículos para enfatizar mi punto. Fíjense lo siguiente: por lo cual, dice versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 15, porque quizás se apartó para esto, de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Versículo 18, y si te dañó en algo o te debe, ponlo a mi cuenta.
Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo te... Pablo está involucrado en este problema. Pablo decide meterse entre estos dos hombres a resolver este problema, involucrarse en la vida de Filemón. Cuando uno se entera de casos como estos, uno no quiere ni acercarse, uno no quiere, no, yo no me quiero meter en eso, mire, eso resuélvelo tú, porque eso es un problema tuyo, yo no tengo que ver con eso. Además, yo no quiero afectar mi relación con Filemón. Yo quiero que mi relación con Filemón siga intacta, así que si tú quieres, escríbele, si tú quieres, pero yo no me voy a meter en eso. Pero Pablo no hace eso. Pablo ve a estos dos hermanos irreconciliados y dice, yo me voy a involucrar en tus problemas. Yo voy a colaborar con que este problema sea resuelto. Y eso es algo que es un principio de nuestras relaciones. Si nosotros vamos a tener relaciones significativas con los demás, provechosas con los demás, buenas relaciones con los demás, tendremos que estar dispuestos a asumir problemas que la gente tiene, a involucrarnos con ellos, a colaborar en la medida que sea posible. Obviamente no todo está en nuestras manos, pero tiene que haber un interés de involucrarnos en la medida de lo posible y no mantenernos al margen de los problemas. Esta reconciliación que Pablo está procurando, este intento, no tenía ninguna lógica humana. Pablo se encuentra en Roma, conoce a Onésimo. Esto está a 1500 kilómetros de distancia, ya yo le dije. Llegar a donde está Filemón, dura meses el viaje, meses. Pablo pudo haberle dicho a Filemón, olvídate de eso. Olvídate de eso, que eso no hace ningún sentido que tú estés en eso. De hecho, yo ni le voy a mencionar a Filemón que te conocí. Porque ¿cómo vamos nosotros a solucionar este problema? Pablo hace el intento de que esto se resuelva, se involucra, se interesa de resolver esta situación. Pablo sabe que el cristiano está llamado a involucrarse en la vida del otro y a buscar la reconciliación donde encuentra una división y una ruptura. Y esto es algo que lo hizo con Onésimo y con Filemón, pero fíjense otro caso. En la carta a Filipenses, Pablo también está hablando de lo siguiente. Capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido en mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Él está también en Filipenses lidiando con un conflicto que hay entre Evodia y Síntique, un hombre que está en muchísimas cosas, en muchísimos problemas involucrados, plantando iglesias en diferentes comunidades de Asia Menor. Y este hombre está preocupado porque dos mujeres en Filipos, Evodia y Síntique, no se llevan bien. Y está preocupado con que Filemón y Onésimo se arreglen. ¿Se fijan cómo Cristo en mí me lleva a tener un nuevo interés por involucrarme en la vida de los demás? Y ese es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es reconciliación de Dios con el hombre. Es por esa razón que, en vista de que Dios se ha reconciliado con el hombre y yo soy un agente de reconciliación, ¿cómo yo voy a predicar un mensaje de reconciliación de Dios con el hombre cuando yo no estoy dispuesto a trabajar en la reconciliación de hombre con hombre? Es inconsistente que yo lleve a cabo la predicación de la palabra o promueve el Evangelio cuando yo no estoy dispuesto a trabajar en la reconciliación de las relaciones humanas que veo a mi alrededor. Eso debe caracterizar nuestras vidas. Y tenemos que estar dispuestos a hacer grandes esfuerzos por lograr estas reconciliaciones, por colaborar con que estos problemas se resuelvan, por contribuir, y sean de otros o sean nuestros también. Por aquí vemos el interés de Pablo de involucrarse en la vida de Filemón, al punto de querer reconciliar esta relación cuando no hacía sentido humano que se hiciera. Hay un segundo principio, además de involucrarnos y tener la intención de involucrarnos en los problemas de los demás. Y es que cuando Cristo viene a mi vida, también yo ahora soy más sensible para ver las virtudes y las contribuciones de los demás. Si yo voy a tener buenas relaciones con los demás y voy a apreciar lo que el otro es, yo tengo que comenzar a aprender a ver lo bueno de la gente. Hay gente que uno la ve y uno dice, hay gente difícil, pero algo bueno debe tener, busquémoslo, tratemos de encontrarlo.
Todo el mundo es una combinación de sombras y luces. Yo también tengo mis sombras, yo también tengo mis luces. Si la gente viera solamente lo malo que yo tengo, no me amara, no quisiera estar conmigo, no me buscara. De la misma manera, yo tengo que ser proactivo y diligente en buscar las cosas buenas de los demás. Aquí vemos en este pasaje cómo este hombre exalta y elogia a Filemón. Y le dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre mención de ti en mis oraciones. Pablo ora por Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjense el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque, por ti, hermano, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. El versículo 11 también nos dice que Pablo le dice a él, y Onésimo te fue inútil a ti, pero ahora te es útil en esta nueva vida que él tiene. De la misma manera en el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, él está elogiando constantemente a Filemón en la manera como le escribe. Y esto lo hace múltiples veces Pablo. Pablo escribe 13 cartas él escribe. De las 13 cartas, en todas las cartas, él elogia las iglesias a las que él las escribe. Solamente Gálatas fue la única carta, la única iglesia que no recibió ningún elogio de Pablo. La carta a los Corintios, que era una iglesia muy complicada, una iglesia con muchos pecados presentes, con mucha carnalidad presente, aún así Pablo dice que le da gracias a Dios por la iglesia de Corintios. O sea que este es un hombre que es capaz de ver en la vida de los demás las cosas buenas que la gente tiene. Y nosotros también deberíamos ser capaces de ver en la gente los destellos de gracia que hay en ellos, las cosas buenas que Dios ha puesto en ellos, elogiarlos, afirmarlos, exhortarlos. Eso es parte de la calidad de mi relación con los demás. Yo me pregunto, ¿qué tanto mejoraría mi relación con los demás y si yo estuviera más pendiente de lo bueno que hay en la gente? Si yo estuviera más atento a decirle a la persona, óyeme, la verdad que tú eres una persona atenta. Óyeme, la verdad que yo te admiro a ti en ese aspecto. Recientemente yo estaba compartiendo con un hermano y ese hermano me escribe y me pregunta, ¿cómo estás, chacho? Y yo le digo, estoy bien, hermano, gracias por preguntar. Y le añado, en eso tú eres mi maestro. Porque él es un hermano que constantemente está pendiente de mí. Y yo, hermanos, honestamente necesito aprender a estar más pendiente de la gente. Yo soy muy frío, personalmente, yo soy muy frío con la gente. Y es un área donde este hermano me ha enseñado a mí a estar pendiente, a preguntar cómo estás, a preguntar cómo te fue, cómo te sientes hoy. Esos detalles hacen que la gente se sienta bien. Y le digo a ese hermano, en eso tú eres mi maestro. Y él dice, ay, muchas gracias, hermano. O sea, fue una manera de exhortarlo, de aplaudir esa virtud que él tiene y de la cual yo quiero también aprender. De la misma manera, en nuestros hogares, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, pongamos atención a las buenas cosas que la gente tiene, que la gente hace. Aplaudamos eso. Contribuyamos a que la gente se sienta aprobada por nosotros. Exhortemos las buenas cosas de tal forma que nosotros seamos, digamos, que cumplamos con ese deber de que la gente se sienta cómoda con nosotros y que la gente sienta que uno es justo al señalar las cosas buenas que tiene. Pablo hace esto en esta carta de una manera significativa con su hermano Filemón. Y vemos entonces que por un lado Pablo estuvo dispuesto a involucrarse en la vida de los demás, a pesar de que eso significara un problema para él. Pablo también estuvo dispuesto a exhortar a Filemón y decirle las buenas cosas que Filemón tenía en su vida y las buenas cosas que él había observado. Pero no solamente eso, sino que Pablo nos enseña cómo él veía sus relaciones como una fuente de gozo. Miren el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Miren el versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor.
Pablo veía las relaciones como una fuente de gozo. Veía las cosas buenas, decía, wow, qué bueno ver eso, y se sentía bien con eso. Es muy común hoy en día, por la vida ocupada que nosotros vivimos, que las relaciones son más bien una fuente de interrupción que una fuente de gozo para nosotros, porque vivimos vidas muy rápidas. En un momento dado, a Jesús le preguntan, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? En pocas palabras le están diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere al final con la vida del ser humano? ¿Qué es lo que Dios quiere que el ser humano haga? Y Cristo responde de manera muy breve y dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Cristo está diciendo, la vida del ser humano se trata de relaciones. La primera es con Dios, con la que yo tengo que restablecer una relación que rompió el pecado y con la que todo ser humano que no se ha arrepentido de su condición de pecado y ha reconocido su necesidad de Dios y le ha pedido perdón a Dios y se ha aferrado a Cristo como la fuente de la salvación, está en una relación irreconciliada con Dios. Esa es la condición de todo ser humano, dice la palabra. Todos nosotros hemos pecado y estamos lejos de Dios. Entonces Cristo dice, lo primero es mi relación con Dios. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿En qué sentido el segundo mandamiento es semejante al primero? No estoy hablando de los 10 mandamientos. De hecho, estas dos cosas que Jesús dice, amarás a Dios sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo, ese es el resumen de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos del decálogo de los 10 mandamientos tienen que ver con Dios. No te harás imagen, no adorarás a otros dioses. Esos 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Y los otros 6, no adulterarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás a tu prójimo. Esos 6 son amor al prójimo. Por lo tanto, lo que Cristo está dando es un resumen de la ley moral de Dios. ¿De qué se trata entonces lo que Dios quiere? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar al prójimo como a ti mismo. La vida se trata de eso, de relaciones. Cuando yo trato de buscar el propósito y significado de mi vida, cuando yo trato de encontrar plenitud fuera de las relaciones con Dios y con los demás, lo único que encuentro es vanidad, cosas vacías, cosas no significativas que no me llenan, que me entretienen pero no me llenan. Porque la vida, según Dios, se trata de relaciones, vuelvo y repito, con Dios y con los demás. Entonces, el segundo mandamiento, dice Cristo, es similar a este. ¿En qué sentido es similar? Bueno, se trata de relaciones con los demás y se trata de amar al otro, como amamos a Dios también. Todos nosotros, hermanos, tenemos en nuestro corazón una búsqueda de propósito, de significado, de plenitud. Todo lo que el ser humano hace, todo lo que nosotros hacemos, cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de acumulación, cualquier cosa que nosotros la hacemos porque estamos buscando algo. Estamos queriendo llenar algo en nuestra alma, en nuestro corazón. Queremos sentirnos llenos, plenos, realizados, que hemos logrado algo, que hemos hecho la diferencia, que hemos aportado a nuestra generación. Pongámosle el nombre que le querramos poner. Pero todos nosotros estamos en una búsqueda de plenitud. La Biblia dice que esa búsqueda de plenitud o esa plenitud se encuentra en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Todo lo demás es una búsqueda infructuosa de plenitud en cosas que no nos van a llenar. De la misma forma, Pablo en este caso, como mencioné al principio, de este tercer principio, de esta tercera idea, veía en la relación con los demás una fuente de gozo. Yo tengo que ver a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres como una fuente de gozo. Señor, tú me diste esto para que yo disfrutara de la vida, para que yo sé que hay relaciones fracturadas, malas, dañinas, tóxicas, todo eso es cierto. Pero en la medida de lo posible yo debo, con la gente que pueda, cultivar las relaciones, motivar la cercanía, estimular las relaciones profundas, de tal manera que yo pueda de esas relaciones obtener el gozo que se supone me den las relaciones.
mientras yo siga viendo las relaciones como una interrupción a mis planes, como algo no conveniente, yo no voy a tener buenas y significativas relaciones. Y ese es el tercer principio que vemos aquí. Vimos el primero, en primer lugar, Cristo en mí me debe dar un nuevo interés de involucrarme en la vida de los demás. Buenas relaciones implican que yo voy a tener que hacer sacrificios para involucrarme en la vida de los demás. Y van a tener costos, y va a ser complicado, y va a ser difícil, pero sí, eso se requiere para yo tener buenas relaciones. Las relaciones necesitan ser trabajadas y necesitan de mi inversión. El segundo principio, Cristo en mí me abre los ojos a las virtudes de los demás. Yo tengo que estar más pendiente de las cosas buenas, virtuosas que el otro tiene. Y en tercer lugar, yo debo comenzar a ver las relaciones como una fuente de gozo, porque Cristo definió la vida en términos de relaciones. Un cuarto principio que vemos aquí es que en mis relaciones, la forma como yo me conecto con los demás y como yo le pido cosas a los demás y como yo espero de los demás es en base al amor y no en base al derecho. Fíjense cómo Pablo le dice en el versículo 8, el versículo 9, lo siguiente a Filemón. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense también el versículo 13, dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Fíjense también el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le está pidiendo lo siguiente, Filemón, oye algo, yo sé que Onésimo te dañó, yo sé que Onésimo te robó, y según la ley romana, él merece morir. Esa era la pena del siervo, del esclavo, que le robaba a su amo. O sea, Onésimo estaba bajo pena de muerte. Y Pablo le pide un favorcito a Filemón. Le pide un favorcito de que, oye, olvídate de eso. No le tomes eso en cuenta. Y déjame decirte algo. Yo soy un apóstol. Yo te lo pudiera ordenar, pero no te lo voy a ordenar. Te lo estoy pidiendo. Yo no quiero obligarte. De hecho, yo hubiese querido que él se quedara conmigo aquí. Él es esclavo tuyo, pero que se quede conmigo. Y de hecho, si yo te lo pido, tú no me lo vas a negar, porque él es tu esclavo y él, si se quiere quedar conmigo aquí, tú me lo vas a prestar. Pero yo no quiero hacerlo sin tu consentimiento. Yo quiero que tú me des permiso. Fíjense la deferencia que Pablo tiene. Pablo no le quiere imponer esto a Filemón. ¿Qué respeto hay? Es un tema más de amor que de derecho. Es como cuando un papá le pide algo a un hijo y el papá puede ordenarle al hijo que haga una cosa y decirle incluso, la Biblia te dice que tú me tienes que obedecer. Pero el padre que ama quiere que el hijo lo obedezca, no por obligación, sino por deseo, por voluntad propia, ¿correcto? Mis relaciones tienen que estar caracterizadas más por el amor que por la imposición. No importa quién yo sea, no importa los derechos que yo tenga, yo siempre tengo que apelar primero al amor, a la gracia. Por favor, yo quisiera que tú hicieras esto por mí y explicar las razones de por qué yo quiero que tú hagas eso por mí. Yo te estoy pidiendo esto. Pablo se lo dice de varias formas. Le dice, apelo a ti. Yo puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer porque quiero que sea un acto de amor más bien que el que tú hagas y no una imposición mía el que tú hagas esto. ¿Se dan cuenta cómo mis relaciones deberían estar más gobernadas por el amor que por el derecho y por la imposición? Es tan común que tanto hombres le digan a sus esposas o a sus hijos, o mujeres gobiernen a sus hijos con una imposición constante, un control constante, y a veces queremos que el otro haga las cosas porque sí, sin dar explicaciones, o porque yo tengo la razón, o porque yo sé más que tú de eso. Sí, puede ser que sepamos más, pero expliquemos mejor entonces las razones por las que queremos hacer algo, para que el otro se vea motivado a hacerlo y no obligado a hacerlo. Eso, el amor nos llama a eso. Y yo no voy a tener buenas relaciones si a mí me consideran un controlador, un tipo que siempre está mandando lo que se tiene que hacer, que siempre quiere que se imponga lo que él quiere y que se haga lo que él quiere. Eso va a matar mis relaciones en todos los niveles, en todos los ámbitos en el que yo me desenvuelva. Pablo no hace eso. Pablo no apela a su posición de
apóstol, sino que apela al amor que hay entre Filemón y él para poder hacer o pedirle lo que Pablo le está pidiendo. El quinto principio entonces, y es el último principio que quisiera ver, es que yo puedo hacer todo bien, hermanos. Yo puedo hacer todo bien. Yo puedo involucrarme en la vida de los demás, aunque me cueste. Yo puedo también exhortar al otro con las cosas buenas que tiene. Yo puedo recibir gozo de la relación, o sea, yo puedo ver las relaciones como fuentes de gozo. Yo puedo incluso tener amor en mis tratos y aún así tener problemas con la gente. Y cuando eso ocurre entonces, cuando eso ocurra, cuando alguien se sienta mal conmigo, cuando yo hiera a alguien, cuando yo ofenda a alguien, o cuando alguien me ofenda a mí, me hiera a mí, peque contra mí, ¿qué yo voy a hacer? La Biblia me da una opción, nos da una opción como cristianos. Cristo en mí implica que la reconciliación no es una opción, es una obligación para el cristiano. En este caso, yo quisiera comentar entonces dos posibilidades. Una, el caso del ofensor. ¿Quién ofendió aquí? ¿Quién ofendió? Aquí ofendió Onésimo. Onésimo es el esclavo. Onésimo le roba a Filemón. Ok. Él ofendió y Pablo le dice, hey, hay que reconciliar esto. Tú tienes que reconciliar esto. Y yo voy a escribir una carta a Filemón, pero tú se la vas a llevar. O sea, ¿ustedes se imaginan el miedo de Onésimo sabiendo que la ley romana impone la pena de muerte y que él lleve esta cartita de Pablo esperando que Filemón haga caso y no lo entregue a las autoridades? Yo me imagino que Onésimo iba temblando, pero lo hizo para reconciliar la relación. El ofensor tiene que buscar la reconciliación. Pablo no le da opción a Onésimo. Le dice, Onésimo, vete, ten la carta. Es verdad que tú estás bajo pena de muerte, pero confía, ten la carta, verte 1500 kilómetros a pie, literalmente. Sabemos que eso tomaba varios meses, con peligros, con riesgos y demás, sí, pero todo ese asunto para reconciliarte con Onésimo. Pero eso no pudo haberse quedado ahí. Onésimo le pudo haber dicho a Pablo, pero tú pero yo ni siquiera voy a ver a Onésimo en mi vida, a Filemón en mi vida, ¿para qué yo voy a hacer este esfuerzo? Pero Pablo sabe que Cristo en nosotros hace lo que haya que hacer para reconciliar una relación. Y eso es lo que nosotros vemos en este caso. Fíjense lo siguiente, fíjense cómo la palabra lo pone de otra manera, y Pablo lo que está es cumpliendo la palabra. Mateo 5, versículo 23, dice lo siguiente: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Onésimo, tú sabes que Filemón tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué claro está eso. En otras palabras, Dios no quiere nuestra adoración, nuestras ofrendas religiosas, el venir a la iglesia, el estar presente en las cosas de la iglesia o del templo, en ese momento del templo, dice la Escritura, a menos que nosotros no hagamos lo que tengamos que hacer para reconciliarnos con aquellos que tienen cosas contra nosotros. Entonces, no se vale decirle a Dios, no, es que ya yo voy a olvidar eso. No, si alguien tiene algo contra ti, si tú sabes que tú ofendiste de alguna forma a alguna persona, por más trabajo y complicaciones que te dé, haz el esfuerzo. Eso no es una garantía que la persona te va a perdonar, pero haz el esfuerzo. Recientemente yo conversaba con una esposa que se convirtió hace como 1 año y medio. Se convirtió, el Señor hizo un gran cambio en su vida. Pero ella tiene como 7, 8 años de casada. Y en sus primeros años de casada, ella fue muy rebelde. Ella fue una mujer muy complicada, venía de un trasfondo feminista, liberal, entendía las cosas de cierta manera y le hizo literalmente la vida imposible a su esposo. Sucede que ahora, en este momento, ella siente que su matrimonio no va bien. Y en consejería, cuando estamos revisando, ella me menciona eso de que ella era muy complicada, ella era muy rebelde, ella le discutía mucho y le cuestionaba mucho las decisiones a su esposo.
Y yo le pregunté, ¿y tú nunca le has pedido perdón por esos años de rebelión y de contrariedad? Que me dice, no, yo nunca le he pedido perdón porque yo sé que quizá él ni siquiera piensa en eso. Y digo yo, ¿cómo tú sabes que él no está pensando en eso? ¿Cómo tú sabes que él no tiene nada contra ti? Y le busqué este pasaje y le dije, oye, ve, reconcíliate con él, pídele perdón. Quizás él lo olvidó, pero tú por si acaso le dices, mira, yo no sé si esto está en tu corazón, si tú has albergado algún resentimiento contra mí, pero yo quiero tener mi conciencia tranquila y pedirte perdón por si en algún momento tú te sentiste cuestionado, agredido, irrespetado con mis actitudes en los primeros años del matrimonio. Le digo eso, hablamos 2 semanas después, mi esposa de hecho la llama, le pregunta, ¿cómo estás? Y ella le dice, bueno, yo no he podido hacer aquello que el pastor Chacho me pidió. La razón, no, orgullo, que no quiere pedir perdón. No quiere buscar la reconciliación, quiere dejar eso así. Ella entiende que no hay necesidad. Pero yo sé que hay resentimiento posiblemente en el corazón de su esposo y que la relación matrimonial no va a avanzar a menos que no haya una genuina actitud de humildad y de humillación y de buscar la reconciliación. En este caso, Pablo le dice a Onésimo, oye, ve, no importa los riesgos, no importa la distancia, trata de reconciliar eso. No es garantía que Filemón te va a perdonar, pero tú estás haciendo lo que a ti te corresponde, lo que la palabra dice que a ti te corresponde. Pero puede haber otra situación también. Puede ser que yo no sea el ofensor, sino que yo soy el ofendido. ¿Saben que el ofendido? Nosotros tenemos el entendimiento que si a mí me ofendieron, yo no tengo que reconciliar las cosas porque fue él que me ofendió a mí, o fue ella que me ofendió a mí. No, que venga ella, que venga él. ¿Y qué nos dice la palabra? Mateo 18, 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a un hermano. Entonces, si alguien te ofende a ti, ¿qué es lo que te dice ese texto? Tú también vas. O sea, el cristiano tiene que ir como quiera que sea. Sea que te ofendieron, sea que tú ofendiste, el cristiano tiene que ir a buscar la reconciliación. Y el mayor ejemplo de eso, hermanos, es Cristo mismo. ¿Quién ofendió en la relación del hombre y Dios? ¿Quién ofendió a quién? El hombre ofendió a Dios. ¿Y quién fue que vino? El ofendido vino y se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, los ofensores. Ese es el evangelio. El evangelio es precisamente el acto de reconciliación más extraordinario de la historia. El ofendido Dios, el santo Dios, se humilla y le extiende la mano a los ofensores y le dicen, vengan, reconciliémonos. De hecho, la palabra nos dice en 2 Corintios 5 que nosotros ahora somos agentes de reconciliación de Dios, como si Dios rogara por medio de nosotros al hombre, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Dios nos ha extendido por medio de Cristo la reconciliación. Entonces, en nuestras relaciones, sea que alguien me ofendió o sea el que yo ofendía a alguien, no importa de dónde haya venido la ofensa o quién haya producido la ofensa, yo tengo que tener siempre la iniciativa, la diligencia, moverme hacia conseguir la reconciliación con esa persona con la cual hay una mala relación. A veces, hermanos, a veces no es fácil, porque el otro no perdona, el otro no accede, el otro no está en buenas condiciones. Pero la palabra dice que en cuanto a mí depende, yo haga lo mejor que yo puedo, lo más que yo pueda para reconciliar esa relación. Pero a veces nuestro resentimiento es mayor que nuestro amor y lamentablemente eso empaña la verdad que nosotros proclamamos de la reconciliación en Cristo. Entonces aquí vemos en esta hermosa carta estos principios, hermanos, de las relaciones. En primer lugar, Cristo en mí me debe llevar, me debe empujar a involucrarme con los demás. Eso es difícil, es costoso, es complicado porque la gente es complicada. Pero si yo soy un hijo de Dios, esa es la actuación que me corresponde. Cristo en mí también abre mis ojos a las virtudes de los demás. Y debo decírsela, y debo reconocérsela, y debo aplaudirlas. Cristo en mí me lleva a pensar que las relaciones son una fuente de gozo.
es las relaciones con Dios y con los demás que me van a traer plenitud en mi vida. Además de eso, Cristo en mí me lleva a mí a relacionarme con los demás en base al amor y no en base al derecho, no en base a mi posesión o a mi conocimiento, sino en base al amor. Y por último, cuando habiendo hecho todo eso, la relación se fractura, se complica, se irreconcilia, yo estoy llamado a reconciliarme. Sea que yo ofendí, sea que el otro ofendió, no importa. Dios nos ha extendido la mano en Cristo para reconciliarnos con Él. Nosotros no tenemos excusa para no querer reconciliarnos con los demás. De hecho, hay una famosa parábola en Mateo 18. Yo leí Mateo 18:15. Luego de que Mateo 18, más adelante Mateo 18, se cuenta una parábola sencilla de un siervo que le debe mucho dinero a un amo. Muchísimo dinero. Y el amo decide condonarle la deuda. Sucede que cuando ese siervo sale de la presencia de su amo, a él le deben una pequeña cantidad de dinero, otro consiervo, y él exige que ese consiervo le pague. Págame, págame, habiendo él sido perdonado con su gran deuda. Y Jesús, que quien dice la parábola, dice al final, de la misma manera, el que no le perdone a sus prójimos sus faltas y sus pecados, tampoco mi Padre Celestial perdonará sus faltas. Porque obviamente el perdón que Dios nos ha dado a nosotros es mucho más grande que el que nosotros siempre tendremos que darle a los demás. Mi perdón al otro es una extensión del perdón que yo he recibido por medio de Cristo. Es lo lógico que si yo he sido perdonado, yo extienda mi mano y perdone al otro, no importa lo que me hayan hecho. Yo sé que hay situaciones difíciles, muy complicadas, emocionalmente muy difíciles, pero en Cristo es posible lograr eso. Así que es mi oración que el Señor sane relaciones, que nosotros comencemos a ver las relaciones de manera distinta, a apreciarlas, a valorarlas, a atesorarlas, a cultivarlas y a reconciliarlas cuando estén rotas. Y que el Señor sea glorificado. Oremos. Señor, te alabo y te bendigo en esta noche una vez más porque tu palabra nos ha guiado a todo lo que hemos dicho. Señor, y este es un tema difícil, tiene que ver con nosotros, con nuestras relaciones con los demás. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú nos des convicción a todos los que estamos aquí y que necesitamos recibir convicción para tener mejores relaciones, reconciliar quizás relaciones rotas, buscar el perdón o pedir perdón de relaciones, Señor, que no están funcionando bien y que están fracturadas. Señor, tu palabra dice que el amor es el sello distintivo del discípulo de Cristo. Pero muchas veces, Señor, no somos amorosos. No amamos a los demás como tú nos has amado a nosotros. Perdónanos. Tampoco, Señor, tenemos la más mínima diligencia para restablecer una relación que ha sido rota por mi pecado o por el pecado del otro contra mí. Señor, perdónanos. Porque cuando yo te pido perdón a ti y no he perdonado al otro, estoy siendo un egoísta. ¿Cómo yo te pido perdón a ti por algo que yo te he hecho y yo no estoy dispuesto a perdonar a otro por algo que me han hecho? Oh Señor, danos convicción y permítenos, Señor, ser un pueblo que viva este mensaje del Evangelio. Que en su propia vida y en sus propias relaciones sepa mostrar el mismo amor que Cristo nos mostró en la cruz y el mismo perdón que hemos recibido de ti, Padre, por medio de Jesús. Señor, sana nuestras relaciones. Relaciones quizás de matrimonio que están aquí, Señor, que están distanciados por el resentimiento y el dolor mutuo, por lo que uno le hizo al otro, Señor. Hoy yo te pido que tú abras hoy los ojos de cada uno de los que estamos aquí. Si es que hay algo en nosotros que tenemos, Señor, que dejar, que soltar, que reconciliar. Y permite, Señor, que haya matrimonios hoy que se acerquen, que se reconcilien, que se pidan perdón, que se busquen el uno al otro. De la misma manera, Señor, quizás hay relaciones entre padres e hijos que por falta de una parte u otra ha sido afectada, Señor, y distanciada. Yo te quiero pedir, Señor, también que los que estemos aquí, Señor, estemos dispuestos a
hacer el esfuerzo que sea necesario para establecer un puente, para tirar, Señor, por así decirlo, una manta de paz o un manto de paz a esta relación. Y que seamos testimonio entonces del evangelio que decimos proclamar. Señor, gracias porque tú nos atiendes y tú tienes misericordia de nosotros a pesar de lo que somos. Te bendigo en esta noche, Señor, y nos encomendamos todos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.